Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la Colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León, México, y el día de hoy, 19 de octubre, vamos a escuchar la palabra del Señor y a meditar un poco sobre ella. El día de hoy tenemos las lecturas de la primera carta, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y dice lo siguiente: Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, hechos por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 99 respondemos: El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro dueño. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue el que nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro dueño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro dueño. Y del Evangelio según San Lucas, escuchamos. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis granados y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para qué serán todos tus bienes? Lo mismo pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Pues el día de hoy tenemos estas dos lecturas que se me hacen pues muy interesantes porque nos recuerdan varias cosas. En la primera lectura que escuchamos, pues por supuesto San Pablo nos recuerda lo importante es que nunca se nos olvide que nosotros hemos sido ganados o comprados a un precio muy alto, que es la sangre derramada de Cristo en la cruz. Lo dice desde el punto de vista de que muchas veces nosotros nos afanamos en otras cosas y no recordamos o le damos entrada a cosas que no son del agrado de Dios y no nos acordamos que nosotros estamos llamados a algo más grande, estamos llamados a la santidad, estamos llamados para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Por ese amor tan grande que Dios nos tiene, Dios nos ha regalado la posibilidad de estar con Él. Entonces tenemos nosotros que valorar esto y pues dejar en nuestra vida todo aquello que nos aleja de Dios. San Pablo pone algunas cosas ahí, ¿verdad? Que en su tiempo pues eran contra lo que ellos luchaban. La pregunta es, bueno, ¿contra qué luchas tú ahora?
Y hay que ir haciendo ese esfuerzo por ir dejando aquello que me aleja de Dios. ¿Por qué? Porque yo he sido llamado por amor a vivir la vida eterna, a estar con Dios y a habitar completamente con Él. Y en ese sentido, pues la lectura que escuchamos también del Evangelio cobra cierta congruencia, donde Jesús, al parecer, este hombre que le pregunta por la herencia, bueno, no era la cuestión la herencia, sino era qué había atrás de ese deseo de que se compartiera la herencia. Posiblemente en el corazón de este hombre era más una cuestión de avaricia, de querer tener más y despojar pues a su hermano de esa herencia que igual y si a lo mejor si era justa para él, o no lo sabemos porque no nos explica mucho el Evangelio, puede ser que ni siquiera estaba programado que él recibiera esa herencia, pero él consideraba que era parte de pues de él, ¿no? No sabemos qué había en el corazón, pero Jesús lo que sí deja claro es que nosotros es válido que podamos tener cosas, es decir, que tengamos una casa, un carro si es posibilidad económica, y que todo esto lo construyamos con el trabajo y el esfuerzo que habitualmente hacemos en la vida. Eso no está mal, eso no es pecado, ni tampoco podemos ser acusados por eso. Pero lo que sí es que cuando nosotros trabajamos o nada más vivimos para sacar cosas materiales y convertimos las cosas materiales en una especie de como si fuera nuestro Dios, una especie de Dios, entonces sí no está bien, porque tenemos que pensar que nosotros hemos sido llamados a esta vida para ser felices, y sí, trabajar y construir y tener posesiones, tener cosas, y eso no es lo que está mal. ¿Qué hacemos con esas cosas? ¿Y qué es lo que queremos acumular? No nos damos cuenta que también nosotros estamos llamados a la vida eterna y que no pasaremos mucho tiempo en este mundo, ¿verdad? Y que a veces se nos olvida que algún día nos vamos a presentar con Dios y de repente tenemos estas cosas, les digo, como si fueran nuestro Dios. Entonces, hoy te invito a que valores esto, que recuerdes, como decía San Pablo, que hemos sido llamados a la vida eterna, a ser santos, a vivir el amor con Dios, y que entonces le pidamos al Señor que nos ayude a mantener las cosas en su lugar, en su justo medio, que nosotros no perdamos el tiempo en acumular cosas que no nos dejan nada y que además nos alejan de Dios o hacen que nuestro corazón no sea sensible a las necesidades de los demás, porque eso también es algo que pasa cuando tú dejas que las cosas te posean. Comienzas a preocuparte solamente en ti y no ves ya las necesidades del otro. Les deseo que tengan un excelente día, cuídense mucho y que Dios nos ayude a cumplir con estos propósitos. Ánimo. Florica.